Hola, bienvenidos a San Marcos, rumbo al Bicentenario. El papel que desempeñaron los diferentes cuerpos literarios en el proceso emancipador es un aspecto que la historiografía nacional ha tocado muy poco, pero que resulta de suma importancia, pues estas diferentes instituciones formaron a aquellos personajes que le dieron la base académica e intelectual al proceso emancipador por el cual no se hubiese podido sostener. Si bien es cierto, tenemos el aspecto militar, el aspecto económico, el aspecto social, pero el aspecto científico, es decir, académico, era y necesitaba una institución de la cual podían estos profesionales que a la postre fueron los quienes forjaron los primeros códigos y las primeras normas del naciente Estado peruano. Uno de estos centros de donde emanó el pensamiento intelectual de ese momento, de ese momento tan difícil y de tanta contingencia, fue el Convictorio de San Carlos. Para conversar sobre ello, tenemos hoy la grata presencia del historiador sanmarquino Juan Carlos Guarac Acuña, que a través de sus diferentes investigaciones enfocadas en esta tan importante institución, pues hoy tenemos el gusto de compartir con él este pequeño espacio. Así que pues bienvenido, Juan Carlos, es un gusto tenerte y pues esperamos con muchas ansias escuchar un poco de lo que es tu investigación en torno a la participación de San Carlos, no solo como institución, sino a través de un lugar de donde emanaron muchos personajes que forjaron la independencia. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Ricardo, por la gentil invitación. Y bueno, empecemos con el Convictorio como una institución a la cual se le puede hacer muchas preguntas, ¿no? Primero, por ejemplo, una visión que ha sido presente durante el análisis, ¿no?, de los papeles de las grandes instituciones educativas, ¿no?, a fines del periodo colonial. Representó el Convictorio de San Carlos una visión antagónica a la Pontificia Universidad de San Marcos. Sí, ¿cuál sería el papel de quien fuera su rector durante casi 3 décadas, ¿no? Como Toribio Rodríguez de Mendoza, presbítero, y además con cargo importante en el Cabildo Metropolitano, hombre de confianza de arzobispos de la ciudad de Lima, y finalmente, ¿no?, también algo que hoy en día sería importante resaltar y que ya estamos en capacidad académica de responder, es que si fue San Carlos un espacio en donde se impartieron ideas antimonárquicas, ¿no? Vamos a responder estas preguntas eh, al finalizar esta breve presentación, ¿no? Primero, ¿qué fue el Convictorio? Y esto es algo importante de señalar. Fue una institución que representó la alianza y el equilibrio académico entre dos grandes poderes públicos, la Iglesia y el Estado. En este último caso, el monárquico hispánico. El sustento económico y las licencias de ejercicio de las cátedras fueron auspiciadas por las arcas públicas del Estado colonial, mientras que la Iglesia prestó el soporte académico, los permisos necesarios para que sus miembros, religiosos, diocesanos, ejerciesen sus cátedras. Fue un proyecto institucional exitoso de la corona, el cual tuvo el objeto de, por el lado de la Iglesia, formar a sus principales cuadros eclesiásticos de la diócesis, y por parte del Estado, la gran mayoría de sus estudiantes, preparar a los cuadros burocráticos. Los estudios universitarios, y esto hay que colocarlo bien, en verdad eran muy costosos, con tiempos de preparaciones largos. A ellos se le añadían pues los periodos de preparación para la obtención, entre otros, ¿no? En cambio, los estudios en un convictorio, por su estructura institucional, alcanzó una duración menor, desde el ingreso de los colegiales hasta su sustento público, sin olvidar que, por supuesto, tanto los grados de bachiller y doctor, y esto también es necesario inculcar, no eran otorgados por el convictorio. El convictorio no era un espacio que otorgase grados. Este privilegio
en el sentido antiguo del término, estaba solamente propuesto para la Universidad Pontificia San Marcos, ¿no? Que aparte de ello tenía el reconocimiento pleno de Roma, ¿no? En cambio, el reconocimiento del Convictorio de San Carlos es principalmente mayor potestad por parte de la corona. E inclusive el tema también de su planificación curricular, que es un tema que también hemos trabajado y demostrado en diversas oportunidades. Eh, los orígenes, algo brevísimo, ¿no? Estamos hablando del año 1767 y estamos hablando de la figura de este emblemático virrey, Manuel Amat y Junient, ¿no? Esto estamos en la época del rey Carlos III, ¿no? Por supuesto que este permiso es un documento que existe, del cual tenemos conocimiento, tenemos las copias, ¿no? Pero seguramente se necesitará una búsqueda más profunda para poder tener la consideración, ¿no? Es la fundación de una institución en pleno apogeo de la ilustración colonial, ¿no? Así que tenemos ahí bastantes tareas que nos toca a nosotros los académicos profundizar, hallar y por supuesto dar a conocer, ¿no? En estos espacios públicos que gracias a Dios se nos presentan, ¿no? Bueno, tenemos al primer presbítero, José Lazo y Mogrovejo, sí, y es ya desde el inicio que entre los docentes nombrados están una serie de jóvenes presbíteros, ¿no? En su mayoría diocesanos. Y es importante resaltar, porque son diocesanos académicos los que empiezan esta importante reformulación cultural del mundo de la educación superior de la época. En la Universidad de San Marcos estaban principalmente las cátedras hasta números religiosos, mercedarios, ya estaba sentado para esta época, por ejemplo, Fray Jerónimo de Calatayud, también otros dominicos, en fin, ¿no? Pero es San Carlos este espacio joven, auspiciado tanto por la corona como por la iglesia, por eso lo hemos denominado, no sin contradicciones. ¿Qué institución, por favor, pública es perfecta? Puede ser perfectible. Y por supuesto que hubo también grandes problemas, sobre todo desde un inicio el tema de sustentación y económico estuvo ciertamente muy presente, ¿no? Bueno, entre estos jóvenes que entran aquí a impartir su conocimiento está Antonio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Que ingresa con tan solo 22 años, José Silva Olave, quien fuera después obispo de Huamanga, Mariano Rivero, Vicente Morales Duárez, quien fuera nada menos que presidente de las Cortes. ¿Mm? Entonces, pues, todos estos jóvenes son los que están iniciando en forma, digamos, primero siguiendo a las autoridades, luego ellos serán las autoridades, ¿sí? En las cuales pues se empieza una posición expectante ante los tiempos de la época, ¿no? El convictorio carolino abrió sus puertas con muchas pompas, pero por supuesto con un presupuesto que, como hemos dicho, bastante franciscano. Vamos en una pauta importante. Entre sus rectores, pues tenemos, ya hemos mencionado, a José Lazo y Mogrovejo en 1731, le sigue José Francisco de Arquellada en 1773 y Toribio Rodríguez Mendoza, que va a estar desde el 87 hasta 1817. Es decir, estamos hablando inclusive de hasta 3 generaciones de colegiales que van a estar pues recibiendo las lecciones de este gran maestro, ¿no? Habíamos hecho nosotros algunas preguntas. Bueno, yo creo que ya en este último segmento resulta importante de responder, ¿no? Primero,
que durante el rectorado de Rodríguez de Mendoza efectivamente no hubo una connotación antimonárquica, aunque sí, por supuesto, de una exigencia progresiva en la lectura del accionar político de las instituciones. Al fin y al cabo, estamos hablando pues de una influencia de ilustración católica peninsular, ¿sí? Es verdad también que algunas autoridades van a ser requeridas como parte de trámite o observaciones por parte del Tribunal Inquisitorial, ¿no? Pero en su gran mayoría no va a ir pues a temas de sanciones, ¿no? Con ello, nosotros estamos presentando pues que no tiene esos visos que generalmente se le ha antepuesto, ¿no? Como una especie de lugar de conspiración, de crítica y de conversa pública, sí, ¿no? San Carlos, luego hubo una segunda pregunta que también hemos nosotros expuesto, ¿no? En tema también de que si representó o no una contrapropuesta, un antagonismo en esa marco. Nosotros creemos que no. Puede considerarse de ideales antimonárquicos un presbítero cuyo obispo, Monseñor González Reguera, le confiase nada menos que la visita general a su jurisdicción y sus miembros. O sea, puede un obispo metropolitano darle un cargo de confianza a alguien que profesa ideas antimonárquicas, ¿no? Y a ello se suma también de que estamos hablando nada menos que de la ciudad de Lima. Por tanto, creemos, y aquí termino, que es pertinente indicar que el denominado pensamiento ilustrado hispano fue la verdadera fuente por la cual se nutrieron los funcionarios públicos egresados de esta institución, que tendrá una historia también continuando luego después de las acciones de la independencia. Eso es lo que podemos aportar en este breve alcance, en estas palabras que nos ha brindado cordialmente Ricardo. Pues sin duda, Juan Carlos, es importante el papel que desempeñó el convictorio, como bien lo mencionas, no solamente en el antes, sino durante y también después, ¿no? Recordemos el papel que también desempeña en la época en la que estuvo Bolívar, y algo muy interesante, y tal vez nos puede dar ese alcance, ¿no? Cómo el convictorio fue utilizado tal vez como una especie de propaganda política, ¿no? En el sentido de que cambia de nombre según quien en ese momento se encontraba a la cabeza. No sé si puedes darnos ese pequeño alcance. Claro, eh, durante la etapa sobre todo la llegada inminente de Simón Bolívar, no faltan estos espacios de adulación, ¿no? Entonces, temporalmente, el convictorio durante poco más de 2 años fue denominado como Convictorio Bolívar, ¿no? Eran los tiempos en los cuales, si bien hubo algunas obras que el periodo de la dictadura bolivariana inició, dictadura en el ámbito que él mismo recibió como tal por parte del Congreso, ¿no? Y lo que él mismo sugirió, ¿no? A ese aspecto específico, histórico y terminológico me refiero. Sí, es cierto que se impulsaron también otras instituciones. Por ejemplo, hay una que estoy estudiando que se llama el Museo Latino, que va a ser un colegio, a mi entender, que va a tener las mismas aspiraciones, ¿no? Pero como lo que pasa en la política, lo que no tiene asidero, el viento se lo lleva como si fuese hojarasca, ¿no? Una vez pasado el vendaval político bolivariano, pues entre las primeras acciones que se retomaron fue otra vez volver a su antiguo y egregio nombre, el de Convictorio San Carlos, ¿no? De Lima. Y bueno, otros proyectos académicos no tuvieron el alcance o la potencialidad con las cuales la República también se hubiese beneficiado, ¿no? Pero el Convictorio de San Carlos tendrá un segundo momento con Bartolomé Herrera, ¿no? No en vano, esto ya en la década de los 40, ¿no? No en vano, el jesuita historiador Rubén Maros Ugarte lo definió como las dos lumbreras, ¿no? La lumbrera
Victorio Rodríguez, y la segunda lumbrera la de Bartolomé Herrera. Así es, sin duda. Pues muy bien, Juan Carlos. Te agradecemos el haber compartido con nosotros parte de tu investigación. Lamentablemente el tiempo no es mucho, pero pues sin duda los que están interesados pueden acceder a tus diferentes publicaciones que se encuentran en línea, felizmente, y que pueden aprender mucho de lo que tú has y sigues investigando. A través de este espacio también te felicito por ello y espero que en un futuro pues podamos seguir compartiendo un poco de lo que nos apasiona, que es la historia y bueno, obviamente este punto específico, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, que te mantengas con buena salud y te agradezco de nuevo. Y a ustedes, damas y caballeros, espero que nos acompañen en una próxima emisión de San Marcos, rumbo al Bicentenario.